Muy buenos días, hermanos y amigos. ¿Quién les habla? El pastor Manuel, saludándole, bendiciéndole y esperando que usted esté sano, esté siendo bendecido, que Dios lo esté cubriendo siempre en toda área de su vida. Y como siempre en el programa Escuchando el Shofar, le tenemos siempre palabra para usted derrotar esos argumentos que nos alejan del Señor. Y para eso no estoy solo, estoy con mi amada esposa. ¿Cómo estás, pastora María? Muy bien, pastor, muy bien. Estamos creyendo que Dios está todos los días expresando su amor, su benevolencia, su compasión. Y creemos que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Por eso estamos bien y estamos agradecidos, mi pastor. Así es, contentos y agradecidos, alegres, gozosos en el Señor, porque Él es bueno, Él es grande en misericordia, Él siempre tiene bendiciones y favor para cada uno de sus hijos, para cada uno de los que le creen. Y en este día es necesario creerle cada día más al Señor, para poder recibir sus milagros, para poder recibir sus beneficios, para poder recibir todos los beneficios que Dios tiene para nosotros. Hay tremendas bendiciones, tremenda gracia de Dios en favor de aquel que le cree. Recuerde que la Biblia dice que Él honra al que le honra, al que le busca, al que le cree a la palabra, al que obedece la palabra, al que es hacedor de la palabra. A ese hombre, a esa mujer, Dios siempre lo va a favorecer. Claro que sí. Por eso hoy queremos compartir con ustedes la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 26. Y dice, y dijo. Y dice que dijo. Claro. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces ahí nosotros podemos ver que hay una condición para la sanidad del cuerpo, para nuestra sanidad hay una condición. Y la condición es oír atentamente la voz de Jehová nuestro Dios. Mi pastor, lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos cuando se declaró esto, era que ya el pueblo había salido a libertad, había sido sacado de Egipto para ser llevados por el desierto. Y entre tanto en el camino al pueblo le da sed, comienza a sentir la necesidad tan fuerte de beber agua y empezaron a quejarse, empezaron a hablar mal de Moisés, empezaron a hablar mal de los líderes. Conflicto. Claro, se levantó un conflicto, por decir así, se levantó un clamor del pueblo, pero en contra. Que fome es que se levante un clamor en contra. Nosotros siempre tenemos que levantar un clamor, pero que sea a favor nuestro. Claro. Entonces, cuando el pueblo se reúne para clamar, pero quejándose, lo único que logramos o recibimos es que se nos enferme el cuerpo. Cuando una persona se enoja, el cuerpo se resiente porque necesitamos, muchos de nosotros, una fuerza que necesitamos para poder transmitir con un aumento lo que yo quiero decir. Por ejemplo, no es lo mismo cuando usted se ríe que cuando usted se enoja, porque uno se siente hasta más rojo, se siente como la sangre le hierve, ¿no es cierto? Entonces, ocupamos más energía para enojarnos que para reírnos. Nos en cambio, envejecemos. Claro, arrugamos la ceja, la cara, el rostro se manifiesta de una manera que nosotros podemos distinguir realmente si está enojado o no. En cambio, cuando uno se ríe, está relajado en nuestra musculatura, no está tensa. Y eso trae un beneficio a nosotros. Por lo que le invitamos en este día, en este tiempo, si usted siente enojo, hay alguna molestia, por cualquiera sea, se enojó con el jefe, se enojó con la sociedad, está molesto con alguien de su familia, por cualquiera sea, que se haya irritado, que le haya estresado algo y sacó enojo, rabia, ira, te invito a sacarlo, a quitarlo de ti, a que vuelvas a tu equilibrio en tus emociones, porque todo esto trae una enfermedad. Cuando hay una falta de perdón, nosotros podemos ver claramente que una falta de perdón trae hasta problemas de riñón, de hígado, trae molestias intestinales,
Y como dice la palabra, hasta problemas de huesitos, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos allí un dolor de huesos muy intenso, nosotros a veces lo asimilamos a la falta de perdón. Por eso es que los científicos, los médicos quieren que nosotros vivamos tranquilos, que estemos alimentándonos bien para poder tener una buena salud. Pero cuando una persona tiene amargura, tiene odio, tiene resentimiento, está enojado constantemente, cuando una persona siente malos deseos, yo quiero decirle que esa persona es propensa a enfermarse, porque está ocupando más energía de lo que debiera de ocupar. Y si la energía que ocupamos, pastor, nos adelgazara, andaríamos todos enojados. No, pues no nos adelgaza, sino que nos enferma de forma negativa, porque alteramos lo que es normal. Y eso trae la enfermedad sobre nosotros. Y es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando iba cruzando el desierto y comenzó a sentirse y se enojó con el líder y se enoja con Moisés en este caso. Empieza a quejarse y la queja trajo una enfermedad. Y dice la palabra que llegaron allí a las aguas Mara. Dice que llegaron ahí donde ellos creían que había agüita, pero no. Las agüitas estaban amargas. Y en ese lugar Dios le habló al pueblo. Y lo que le dice fue esto: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y a uno, si uno evalúa cuáles son las enfermedades que le mandó a los egipcios, porque muchas veces como que englobamos todas las enfermedades y decimos, esa no me va a tocar porque Dios dice que no me voy a enfermar y punto. No, pues hay una clasificación aquí. ¿Cuáles son las enfermedades que sufrieron los egipcios? Las que no vamos a sufrir si nosotros tenemos una coinonía con Él y buscamos de su presencia. Nosotros podemos ver que una de las enfermedades que sufrieron los egipcios fueron las heridas del cuerpo. Tenían una especie de lepra, de granos, ¿no es cierto? Claro, yo creo, cuando declaran esta palabra, uno se pone a pensar en las enfermedades o las plagas que atacaron a Egipto, ¿cierto? Cuando salieron. Pero detrás de eso hay un dolor interno de cada egipcio, cada persona. Aparte de la enfermedad, hay un daño emocional al alma. Hay un daño que seguramente duró años, muchas generaciones, el dolor de las generaciones de haber sido humillados de esa manera. Me imagino el dolor psicológico, el dolor del alma, el dolor interno, que como usted lo dice, ese dolor te envejece, te daña el cuerpo, te daña los huesos. Y hoy en día nosotros, por causa de no entender que nuestra alma, las características del alma es el pensamiento, ¿cierto? Y los sentimientos, no logramos discernir que también se enferma. Sí. Y esto enferma el cuerpo, enferma nuestros huesos, enferma nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestro intelecto. Se comienza a enfermar. Y eso es por no oír atentamente la voz de Dios. Claro. Es por no oír la palabra, porque la fe viene por oír y oír palabra. Y es la palabra de Dios la que comienza a sanarnos. Yo miro mi testimonio, yo miro mi vida, cómo yo estaba antes de que viniera la palabra, antes de que llegara la palabra a mi vida. Cómo estaba caminando yo, cuáles eran mis pensamientos. Yo me estaba enfermando, yo tenía problemas, estaba complicadísimo, la pobreza, la escasez, estaba enfermo, no enfermo físicamente, no me veía mi enfermedad física, pero internamente estaba enfermo. Y eso me estaba deteriorando cada vez más. Y es lo que usted y yo tenemos que entenderlo, hermanos, amigos, en este día, en esta hora. Porque si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto. Entonces es importante el oír palabra. Es importante que usted y yo estemos atentos a la palabra. Podamos oír la palabra de Dios, porque la palabra le va a hacer bien. Eso. Mire lo que dice el libro de Proverbios 14, verso 30.
Mente sana en cuerpo sano. Por eso la envidia te destruye por completo. Y ahí nosotros podemos ver que hay un sentimiento que está destruyendo. Si yo tengo mi mente sana, voy a tener en cuerpo sano. Pero si yo tengo envidia, dice que me va a destruir por completo. Y eso sale en el libro de Proverbios, en la Biblia, lenguaje actual. Y nosotros lo que necesitamos en esta hora, en este tiempo, es que estemos sanos. Pero la que está enfermándose más es la que está emocionalmente dañada. Está afectada en estos momentos. Entonces, queremos que tú no seas de aquellas personas que te enfermen emocionalmente. Y sobre todo porque hay queja. Por eso el Señor dice, yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. Él viene a endulzar esas aguas maras, esas aguas amargas que vinieron a nuestras vidas en un momento cuando había queja, había molestia. Hay algo que me molesta dentro de mí, que esto parece no terminar. Entonces, en este día te invito de verdad, de todo corazón, a que puedas reflexionar. Porque todo lo que está acumulado en tu mente, lo que se esté acumulando en tus emociones, va a traer un daño en tu cuerpo, va a venir solamente a dañar tu cuerpo. Y no queremos más enfermos en los hospitales, ¿no es cierto? Si el daño que está cometiendo o lo que está tocando este virus no te toque a ti, que no te alcance a ti, no lo permitas. ¿Cómo yo puedo entonces tener un cuerpo sano? Limpiando tu corazón, limpiando tu mente, limpiando tus emociones, pidiéndole a Dios la ayuda. Señor, tú eres mi sanador. El Señor no vino solo a endulzar las aguas, Él vino a traer una palabra. Él vino a reconfortar el alma de las personas. Él vino a decirle, miren, yo estoy con ustedes. Dice, si tan solo oyeres mi voz, eso quiere decir que es Dios quien está hablando, es Dios que está en medio del problema, que pareciera ser Moisés el que está equivocado, pero resulta ser que no es Moisés el equivocado, sino que es Dios quien guía a Moisés y Moisés guía al pueblo. Por lo tanto, en este día te invito, si tú sientes que estás siendo guiado por un líder y que ese líder no está haciendo bien las cosas, mira, es Dios quien está en todo tu problema. Si tú estás oyendo hoy este mensaje, es para que oigas y escuches la voz de Dios. Él está en medio del problema. Él está en esas aguas amargas, en eso que te hace doler el corazón, en eso que te molesta, en eso que te fastidia. Dios está allí y quiere restaurar tu relación con Dios primeramente. Él quiere restaurar tu corazón hacia tu familia. Es que rico es cuando un hombre en la casa es valiente, es esforzado, trae palabras de bien y no es el amargado, no es el que anda enojado todo el día. Porque entonces, ¿qué hace? Tiene hijos que andan huyendo de él, no se acercan, no lo abrazan. Tiene esposa que lo malentiende porque a ninguna mujer le gusta atender a un esposo gruñón. Y si lo hacemos por cumplir, pero no hay un amor. No hay una entrega de corazón. Entonces te invito a que este día las cosas cambien. Que puedas respirar profundo, puedas decir, Señor, si de verdad yo hoy día estaba enojado con alguien, pero hoy ya no quiero más esas aguas amargas en mi corazón, ya no quiero más amargura en mi alma. Y te entrego en esta hora todo dolor, toda molestia, todo enojo, toda rabieta, todo lo que pueda englobar o pueda traer a mi corazón una herida del alma. Escuchando esta convocación, el llamado siempre a estar apegado a Dios, siempre estar cerca de Dios, porque Él tiene la bendición, porque Él tiene el favor, Él tiene tremenda gracia para usted, recompensa, promesa, herencia, de todo lo que usted quiera, Dios lo tiene para usted. Pero ¿qué necesita Dios? Necesita su fe, necesita su obediencia, necesita que usted sea un hombre, una mujer, un creyente bueno para oír y oír palabra de Dios. Y en este día estamos también hablando de la sanidad, estamos hablando cómo Dios nos dice a través de su palabra que si le oímos bien, si andamos atentamente escuchando la palabra, Él nos va a librar de toda enfermedad, de toda, hermanos, de toda enfermedad que fue enviada a los egipcios. Él te va a librar a ti y a mí de toda enfermedad, de toda peste destructora, por lo que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Por lo que vivimos hoy en día, tanta calamidad, tanta
tristeza, tanta gente que también está sufriendo, y nos unimos también al que sufre, nos unimos al que está afligido también, pero a través de la fe nosotros declaramos palabras de sanidad. Declaramos que de hoy en adelante vamos a estar atentos escuchando la palabra del Señor, atentos escuchando la bendición de Dios, porque la promesa se va a hacer real. La promesa que acabamos de leer ahí en el libro de Éxodo se tiene que cumplir, ¿cierto? Sí. Se tiene que cumplir. Y se va a cumplir en aquellos que están oyendo la palabra, en aquellos que tienen hambre y sed de la palabra. Usted tiene hambre, usted tiene sed de la palabra, y Dios lo va a bendecir, lo va a saciar, y su cuerpo va a estar sano. Eso, sano. ¿Sabe que la sanidad también viene a través del arrepentimiento y de la humildad? Podemos ver el mismo caso nuevamente, porque lamentablemente el pueblo de Dios es bueno para quejarse. Yo creo que así somos. Sí, que no debiéramos de ser así, pero por cualquier cosita así ya estamos con problemas en el corazón. Entonces, vemos aquí en Números capítulo 12, versos del 1 al 9, no lo voy a leer, pero está el caso cuando María y Aarón murmuran contra Moisés. Aquí ya no es el pueblo. Aquí son los seres queridos, aquí son la familia, la que se está quejando. Y aquí vemos que la más dañada fue María. María fue la que se llenó de una lepra, dice que fue fulminante esa lepra, porque ya se le estaba cayendo hasta el pedazo de la piel. Y dice que Aarón fue y se arrepintió ante Moisés y empezó a pedirle que por favor la sanara. Que le pidiera a Dios la sanidad. Y resulta ser en la parte de la historia, quizás la parte más fuerte, que dice: luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió de la columna de la nube y se puso en la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, y hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Me impacta porque aquí es Dios quien los llama a los tres. Es Dios que después, cuando ya viene la sanidad hacia el cuerpo de María, Dios les da como un sermón, como un buen padre con sus hijos, y les comienza a decir que nosotros tenemos que respetar ese liderazgo que se le ha dado a quien se le llama líder, y Dios los hace reflexionar en el espíritu. Entonces, claro, tenemos a un Moisés que era manso, dice la palabra, ¿no es cierto? Como él no había otro. Entonces, obviamente nosotros aquí, si miramos en nuestra realidad, todavía no encontramos a un líder como Moisés, o alguien que sea tan manso como Moisés. Y cuando nos encontramos allí, y la palabra dice que yo tengo que respetar las autoridades, y uno dice, pero esta autoridad no tiene ni siquiera una característica de Moisés como para respetarlo, ¿no es cierto? Pero déjeme decirle que Dios reprende a aquel que se levanta en contra de la autoridad. Dios reprende, y la reprensión puede llegar hasta la muerte, porque aquí nosotros vemos a una María que tuvo una enfermedad como la lepra, que en realidad era para muerte. La lepra en aquellos tiempos no se podía curar como hoy, que tenemos tantos científicos, ¿no es cierto?, que buscan la forma, y lo podemos ver a través del mundo hoy, cómo tantos países están asumiendo el costo de poder generar una vacuna contra el COVID. Asimismo, en aquellos años no había gente, no habían científicos como para sanar la lepra, decir, no te dio la lepra, ningún problema, yo te sano mañana, ven aquí al médico. Claro. No era así, era de muerte la enfermedad que le había llegado a María, y solamente por hablar en contra, primero, de un líder, y segundo, de familiar y más encima su hermano. Así que a invitarle en esta hora a poder estar unidos como familia, a no criticarnos, a no juzgarnos, a no levantar la mano contra el que es tu familiar,
porque Dios se enoja, Dios se molesta. Esto hay que tenerlo bien claro. Dios se molesta y dice un proverbio que hay de aquel que levanta rencilla entre los hermanos. Nosotros no podemos levantar con nuestros hermanos un enojo, una ira, porque de verdad que Dios se enoja. Y es más, nosotros como testimonio siempre lo hemos visto así, que cuando estamos mal como en nuestros corazones, cuando hay disensión en nuestros hogares, cuando hay una pelea, una discusión, se nos retiene toda la bendición económica. Entonces, como nosotros ya hemos aprendido a darnos cuenta de que se detuvo el área económica, tiene que ver con nuestros corazones. La prosperidad tiene que ver mucho cómo está el estado de tu corazón. Si en estos momentos no hay forma de un recurso económico, de una prosperidad, yo te invito a examinar tu corazón. Saca lo malo que está dentro de ti, pídele al Señor que te limpie para que puedas recibir hoy esa bendición de Dios. Recibir la palabra, claro que sí, recibir la palabra, eso va a sanar. La verdad nos hace libre, la verdad nos hace libre. Eso es lo que está escrito. Entonces, la verdad de Dios, la verdad de su palabra te va a sanar, sanará tu corazón, cambiará tu corazón, te va a restaurar, va a bendecir tu vida, va a bendecir tu matrimonio. Si estás quizás en problemas matrimoniales, quizás estás en problemas económicos, el problema que sea, hermano amado, yo quiero que usted pueda tomar esta palabra, que usted pueda comprender que Dios es un Dios sanador. Él siempre ha querido, quiere y querrá tenerte sano, Sí. tenerte bendecido, tenerte lleno de vigor, de fuerza, de fortaleza, de ánimo, de entusiasmo. Él siempre quiere bendecir tu vida, siempre quiere bendecirte en todos los días de tu vida. Él no quiere tenerte triste, dañado. Ese es el pensamiento de nuestro enemigo. Él te quiere tener así. Él nos quiere tener siempre desanimados, siempre tristes, que nuestro cuerpo esté enfermo, que estemos siempre quejándonos. Él quiere engañarnos. Y como leíamos el ejemplo de María, Aarón, Moisés, un ejemplo que es para nuestra enseñanza, es un ejemplo que para este tiempo mucha gente se levanta en contra de las autoridades. Sí. Autoridades de gobierno, son insolentes con las autoridades de gobierno y es cosa que nosotros no debemos hacer. Debemos orar por ellos, debemos pedir a Dios que les dé sabiduría, debemos pedir a Dios que los bendiga, que los ayude para poder guiar a un pueblo, para guiar a una nación en paz y tomar las mejores decisiones. Mire, por ejemplo, también hay un ejemplo de liderazgo aquí en la Biblia, del libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, cuando vemos a un sirio, un general de los ejércitos del enemigo de Israel. Y este general de los ejércitos también tenía un problema de lepra, un problema de piel bien fuerte. Habían capturado a una israelita, la tenían en su casa, y esta pequeña, esta jovencita fue la que le dijo: ¿sabes que en mi tierra hay alguien que tiene el poder de Jehová para sanar? Entonces él había probado todo para ser sanado y se le convenció de poder ir a la tierra de Israel a buscar a uno llamado Eliseo para que le sanara. Lo que me impacta aquí es que Jesucristo en el Nuevo Testamento habla de él, dice que no hubo otro extranjero sino Naamán el que fue sanado. Y ahí nosotros podemos ver cómo realmente Dios lo único que quiere es sanarnos, no importa si lo merecemos o no. Este era un general de los ejércitos, mandaba a otro a matar gente, a destruir ciudades, a despojar los pueblos, pero aún así, con su problema y todo, Dios decidió sanarlo. ¿Para qué? Para traer paz entre el pueblo de Israel y el pueblo de Siria. Es impactante esa historia porque la clave está cuando la niña le habla, Sí. la muchacha. Ahí activa la fe de Naamán. Nosotros no podemos Sí. agradar a Dios si no tenemos fe. Eso. ¿Por qué quiero darle realce a eso? Pero es aquí la clave, en lo más mínimo, en lo más insignificante quizás. Pero es aquí donde usted tiene que activar su fe. Naamán escuchó a la niña hablar y él creyó. Y él se movió para ir a la tierra de Israel, ir a buscar a ese varón, ir a buscar a ese hombre. Si existe y es mi sanidad, yo me muevo. Y lo hizo. Y eso es lo que yo quería
resaltar. Quería reforzar lo mismo que sale, lo que está diciendo usted, porque en el libro de Segunda Reyes, capítulo 5, verso 3 dice, bueno, lo voy a leer en el lenguaje actual. Esa niña le dijo a la esposa de Naamán, si mi patrón fuera a ver al profeta Eliseo que vive en Samaria, se sanaría de la lepra. Cuando Naamán se enteró de esto, fue a ver al rey y le contó lo que le había dicho la niña, que empieza un cuchilleo por aquí. El rey de Siria le contestó, ve enseguida a Samaria. Voy a darte una carta para que el rey de Israel te atienda. Y ahí empieza el viaje de Naamán hacia Samaria, donde estaba Eliseo. Y este fue provisto de una misericordia de Dios, porque fue convencido. Él no se convenció, sino que él fue convencido a poder ir donde está ese profeta, el que le va a declarar la bendición, el que le va a decir, mira, tienes que hacer lo que Dios dice que sea para que tú puedas ser sanado. Y aquí nosotros contamos, vamos a parafrasear la historia porque es bien larguita en el capítulo. Podemos ver aquí cómo Naamán llega a la casa de Eliseo y Eliseo no lo atiende su siervo. Y este siervo llamado Jesse, dice la palabra que le dice todo lo que le dice el profeta. Y él se enoja y dice, pero ¿cómo no va a salir el profeta a atenderme? Y él se enoja y se quería devolver de nuevo a su pueblo. Él pensó que era una pérdida de tiempo el haber cruzado tantos kilómetros para llegar a donde estaba el profeta. Pero déjame decirte que toda acción de fe por buscar la sanidad no es una pérdida de tiempo, sino que realmente para ti, para tu pueblo, para tu casa, para tu iglesia, una acción de fe va a traer sí o sí sanidad y va a glorificar a Dios. La historia termina diciendo que Eliseo le dijo que tenía que bañarse en un río que a él no le gustó mucho porque lo encontraba muy turbio, el río Jordán, y le dice que se meta 7 veces en ese río y sanarás de la lepra. Mire, se lo dice textualmente en la lenguaje actual, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 10. El profeta le envió un mensajero diciendo, ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra. Esa era toda la orden. Pero Naamán, dice la Biblia, se enojó y se fue diciendo, yo pensé que el profeta saldría a recibirme, que oraría a su Dios. Creí que pondría sus manos sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. El pensamiento que tenía este Naamán era como algo que él había oído. Mira, ¿sabes qué? El profeta pone la mano y sanas. Y aquí el profeta no le pone la mano, sino que le dice algo, le da una orden. Y hay líderes de verdad que les cuesta recibir órdenes. ¿Quién se cree? Que es menor que yo en rango y me está dando órdenes a mí. Yo creo que diría, nos cuesta. Nos cuesta recibir órdenes. Nos cuesta. Entonces, este Naamán viene y es convencido otra vez, por segunda vez convencido por el séquito de personas que le acompañaba para poder asistir hacia el Jordán y poder obedecer a lo que Dios estaba diciendo a través de Eliseo. Por eso es que comenzamos hoy convenciéndote a ti que debes cumplir lo que Dios te está diciendo que hagas. Si oyeres atentamente mi voz. Hay algo que Dios está diciendo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Dios te está pidiendo algo que hagas. Hazlo. Porque si se lo pidió a Moisés, que tenía que pasar por Mara, hazlo. Si le dijo, echa esta varita ahí en el agua y las aguas se van a endulzar, hazlo. Si le está diciendo a María, a Aarón y a Moisés, oye, cuídense porque el liderazgo que yo le otorgué a esta persona es para que lo respeten, es para que lo honren, hágalo. Perdone que sea así, pero de verdad es importante obedecer la voz de Dios. Hay que obedecer lo que Dios dice. Y Dios le está diciendo a un Naamán, mira, tienes que ir al río y te tienes que meter 7 veces y vas a ser sano. ¿Qué cosa más fácil es para el que lo está viendo y lo está leyendo hasta ahora? Pero déjeme decirle que para ese pobre Naamán no era nada fácil. La obediencia que él debía de tener y meterse a un río que él consideraba sucio, turbio, no era fácil obedecer a este profeta. En este día
que Dios ha hecho para bendecirnos, en este día que Dios ha hecho para favorecer su vida. Sí, Dios quiere favorecerlo, hermano, amigo, quiere favorecer tu vida. Dios quiere cambiar tu lamento en baile, quiere cambiar tu tristeza en alegría, quiere cambiar tu enfermedad en sanidad. Por eso que en este día no nos podemos apartar de la palabra de Dios. Tenemos que oír y oír atentamente para poder recibir los beneficios que Dios tiene para nosotros. Claro, para oír esos beneficios que Dios nos ha dado en este tiempo, tenemos que aprender a oír bien la palabra de Dios, la palabra del Señor. Dios se le estaba diciendo a Naamán que se metiera en el Jordán y que se bañara allí 7 veces. Algo tan simple de hacer, ¿no es cierto? Tan simple, tenés que meterte 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y listo. Es que sano. Hay que ponerse en el lugar de Naamán. O sea, Naamán era de la alta alcurnia de Babilonia. Sí, de la alteza. Él se bañaba en el jacuzzi. Ah, claro. Tenía una piscina personal. Por favor. Sí. Romper su estructura es algo tremendo y es lo que pasa hoy en día. ¿Cómo rompemos su estructura, hermano, amigo que está ahí en sintonía? La palabra de Dios rompe estructura. Claro. Porque la palabra fue lanzada por Eliseo. Eliseo es como nosotros hoy en día. Nosotros hablamos de Jesús. Jesús dijo la palabra, nosotros somos la que la transmitimos. Y la gente piensa que como no es Jesús, no tiene importancia. Pero ojo, que Eliseo lanzó la palabra, dijo la palabra. ¿Y de quién venía la palabra? De Dios. Dios la entregó a Eliseo, Eliseo se la entregó al siervo, el siervo a Naamán. Naamán tenía que obedecer. Yo quiero que usted tome esta palabra, yo quiero que usted la entienda, la atesore en su corazón y pueda romper esa estructura que no lo deja acercarse a Dios, esa estructura de minimizar a los hombres de Dios, de minimizar la palabra de Dios. No minimice al mensajero, no minimice al portador de la palabra, porque esa persona le está entregando una bendición. Y hoy, en esta hora, esta palabra es una bendición para ti. Esta palabra es para que tú puedas obedecer y escuchar atentamente la voz de Dios. Sumérgete en la lectura, sumérgete en las cosas de Dios, sumérgete en la lectura bíblica y vas a ver que Dios va a cambiar tu tristeza en alegría. Sí, esa tristeza que cargamos, esa amargura que contenemos en el cuerpo por causa quizás de una queja, por causa de un desacuerdo, por causa que vemos que la situación no cambia, ya llevamos más de cuántos meses y vemos que las puertas siguen cerradas, pero probablemente te encuentres igual como Naamán, esperando quizás en la calle, como se le dio la orden, y no fue recibido como él pensó que le iba a recibir Eliseo, y no fue así. Y más encima tenía que ir a un río que él no le agradaba. Decía ahí en el 2 Reyes capítulo 5, verso 12, los ríos Habaná y Farfar que están en Damasco son mejores que los de Israel. ¿No podría bañarme en ellos y sanarme? Y dice, así que se fue de allí muy enojado. Estaba muy enojado. Entonces, en vez de sanarse, empeoró. Porque ya por lo menos tenía lepra antes, pero no estaba enojado. Ahora tiene lepra y está enojado. Está peor. Y déjeme decirle que el corazón de Dios no es empeorarte, es mejorarte, es sanarte. Y hazlo como Dios dice que sea. No como tú piensas que debiera de haber sido, como piensas que debiera de ser. Como dice mi pastor, una estructura mental. Tenemos que quitarla, tenemos que sacarla de nuestra mente y de nuestro corazón, porque lo único que va a hacer es entorpecer la orden que Dios te ha dado. Bueno, a la final termina, dice la palabra, yendo. ¿Por qué? Dice, porque en el verso 13 dice, pero sus sirvientes se acercaron a él y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa difícil, ¿usted la habría hecho? Con más razón debiera hacerle caso y meterse en el río Jordán para sanarse. Entonces, y ya después de eso, ya no peleó más consigo mismo, no peleó con los que estaban a su alrededor, porque como era el líder, pudo haberle dicho, no, lo vamos nomás. Y se hubiera ido con lepra y enojado. Pero no, fue convencido una vez más para meterse allí en el río.
Y yo creo que se tiene que haber metido una vez y haber salido y tenía la lepra, la 2, la 3, hasta la 6ª vez. Y todavía quizás tenía la lepra. Pero déjame decirte que hay un número, un tiempo designado de parte del Señor donde sí viene la sanidad sobre tu cuerpo. Quizás no va a ser en el primer intento, no va a ser en el 5.º intento, quizás no va a ser en el 6.º intento, pero hay un 7.º intento, bendito número, que llega la 7ª oportunidad, llega el momento en que Dios escogió sanarte. Y déjame decirte que ese momento existe y está preparado, diseñado para ti. Y eso fue lo que le pasó a Naamán, fue sanado, tan solo por obedecer a una simple orden. Pero tenía que sacar el enojo, la molestia, la frustración de su corazón para meterse en la orden que Dios había dado. Miren lo que dice también el libro de Isaías 53, versos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí estamos hablando proféticamente de Jesucristo y esta profecía que dijo Isaías se cumplió. Jesús fue crucificado y cada herida que le hicieron es para la sanidad de nuestros cuerpos, para quitar el pecado, para quitar la rebelión. Qué triste es que a alguien lo golpeen porque tú o yo haya sido la rebelde. Yo siempre lo he contado más de alguna vez, cuando somos niños siempre hacemos cosas en que a la mamá no le gusta. Y yo tenía una hermana que era un año menor que yo, y una vez hicimos una tontería, de esas pequeñas que hacen los niños pequeños. Normal. Pero mi mamá se enojó, y mi mamá me iba a pegar, y mi hermana me abrazó, de tal modo que todos los golpes los recibió mi hermana. Entonces yo decía en mi corazón, es que mi hermana me amaba mucho, y no, era Dios usando a mi hermana porque ese era el amor de Dios. Y déjeme decirle que siempre lo llevo guardado en mi corazón, aquella acción, porque es lo que hizo Jesús por nosotros. Es lo que hizo Jesús, tuvo la capacidad de poner su cuerpo para que nuestro cuerpo sea sanado. Tuvo la capacidad de poner su mente, su pasión, tuvo la capacidad de colocar su alma, su espíritu allí, en esa cruz, para darnos a nosotros la sanación. La sanación de nuestros sentimientos, la sanación de nuestros pensamientos, la sanación de nuestro corazón, de nuestra alma, para que nosotros tengamos hoy sanidad. Hoy es el día en que Dios ha derramado sanidad sobre tu vida, porque el sacrificio ya fue hecho, por lo tanto podemos a través de ese sacrificio recibir lo que Dios nos prometió. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mi pastor, hay tanto, pero tanto recompensa por creer esta verdad. Primero, que por causa de la rebelión fue el molido, mi pastor, de modo que lo que nos pasa a nosotros no es nada comparado con lo que Jesús ya vivió. Y Él fue herido de esa manera para rescatar nuestra paz y para rescatar nuestra sanidad. Así que si en ti en estos momentos no hay paz en tu casa, no hay sanidad en tu casa, reclama esta verdad, reclama esta promesa y dile al Señor: Señor, dame la paz, dame la sanidad que tú me has dado a través del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Tremendo sacrificio que Él ha hecho por nosotros, por usted y por mí. Sí, para todo aquel que crea en Él. ¿Usted cree en Él? ¿Cree en el Señor? Gloria a Dios si usted cree. Gloria al Rey de Reyes, porque los beneficios del reino serán sobre su vida, las promesas serán sobre su vida, el favor de Dios será sobre su vida. Por eso que es tan importante que usted se acerque al Señor, que usted en este día pueda tomar esa linda decisión, esa linda determinación de aceptar a Cristo en su corazón, de hacerlo suyo, de no mirarlo más ya desde lejos, no ver que es algo, una fábula, una historia, un cuento, no, sino que es real, que es vida
y es vida en abundancia, que es la puerta que nos lleva al reino de Dios. Necesitamos en este día creerle al Señor, necesitamos que usted le crea, necesitamos que usted tenga esa linda determinación en este día de buscar más y más al Señor. Gloria, claro que sí. Estamos llegando ya al final, así que, amada mía, despídase nomás. Yo me despido, le doy gracias al Señor porque estamos sanos y estamos fortalecidos. Y si en tu casa hace falta sanidad, clama al Padre y Él la enviará a ti, a tu vida y a tu familia. Te bendigo. Bien, gracias por estar. Que Dios me los bendiga. Páselo bien, goces en el Señor, disfrute del Evangelio, pero sobre todo, Pórtese bien. Chao, chao. Chao, chao.